Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, nació el 23 de octubre de 1940 en Três Coracoes, Minas Gerais de Brasil. Fue hijo de João Ramos do Nascimento, o do Niño para la familia, que fue futbolista en ligas menores, y también de María Celeste Arantes. Su infancia estuvo marcada por la modestia. La familia peleaba con apuros económicos, pero eso no parecía ser relevante ante el talento sustentado por las ganas de Edson. Ya de niño jugaba fútbol con medias o trapos como pelota, y con una ilusión que parecía mucho más grande que sus circunstancias y que su edad. Cuando era muy joven, la familia se mudó a Bauru, en el estado de Sao Paulo. Allí, un exjugador llamado Waldemar de Brito notó algo especial en Edson. Lo apreció como un talento precoz, lo entrenó y lo impulsó hasta lo que sería su primer gran club, el Santos FC de Brasil, al que se unió en el año 1956 con apenas 15 años de edad. Desde sus primeros partidos con Santos, Pelé deslumbró por su velocidad, habilidad, técnica, olfato de gol, control de balón, dribbling y básicamente todo, además de su gran capacidad para definir bajo presión. Ganó múltiples títulos estatales, nacionales e internacionales con el club brasileño, convirtiendo al Santos en una de las instituciones más admirables de Sudamérica durante esa época. Entre esos logros se cuentan 2 Copas Libertadores en 1962 y 1963, Copas Intercontinentales, muchos campeonatos estatales de Sao Paulo y otros torneos nacionales. Pero sin duda su paso por el Santos fue imborrable e inolvidable. Es probablemente el mejor jugador de la historia de ese club. Paralelamente, su recorrido con la selección de Brasil fue precoz, brillante y decisivo. Con apenas 17 años fue convocado para la Copa del Mundo del año 1958 en Suecia, torneo en el que Brasil ganó su primer mundial, y Pelé marcó un hat-trick en semifinales contra Francia, y luego otros 2 goles en la final contra Suecia, contribuyendo de forma determinante en el primer título de campeón mundial brasileño en ese año. Pero quiero que analicemos que esta hazaña la hizo teniendo únicamente 17 años de edad, algo nunca antes visto y de hecho tampoco visto a día de hoy. Hay muchos jóvenes talentosos que salen de cada generación. Hoy en día el principal exponente de este ejemplo es Lamine Yamal, que también ha logrado cosas increíbles a una muy corta edad, como ganar la Eurocopa metiendo goles importantes en semifinales y asistencias. Sin embargo, lo de Pelé es algo fuera de lo común y sobrepasando lo extraordinario, pues meter 5 goles entre semifinales y finales de una Copa del Mundo no es cualquier cosa, y menos teniendo apenas 17 años de edad. Como sea, Brasil volvió a ganar el Mundial de 1962 en Chile, aunque la segunda consagración de Pelé fue parcial, ya que una lesión en la pierna lo dejó fuera gran parte del torneo, pero su capacidad ya era la de una leyenda. En el año 1966, en Inglaterra, Brasil sufrió una eliminación muy temprana, un mundial muy difícil. Pelé también fue objeto de marcajes muy duros y jugó herido, una experiencia que le mostró que incluso los más grandes se enfrentan retos y adversidades. El punto más alto de su carrera internacional llegó en el Mundial de México de 1970. Brasil desplegó con un fútbol que muchos consideran el más hermoso que se ha visto jamás en Copas del Mundo, e incluso muchos piensan que este equipo es el mejor que ha existido en la historia del deporte. Con Jairzinho, Carlos Alberto, Gerson, entre muchísimos otros talentos, volvieron a hacer un mundial espléndido, en donde Pelé marcó en la final contra Italia, y Brasil ganó 4-1, logrando su tercer título mundialista con él como pieza central. Era el único jugador en la historia que hasta entonces había ganado 3 mundiales, y de hecho, a día de hoy lo sigue siendo. Además de ser campeón, Pelé acumuló récords. El gobierno brasileño lo declaró como tesoro nacional en 1961 para evitar que clubes extranjeros se lo llevaran. Aunque no existe ningún registro totalmente verificado y comprobado de todos los goles y asistencias de Pelé durante su carrera, se cree que marcó más de 700 goles en aproximadamente 900 partidos, aunque muchos aseguran que llegó a más de 1000 goles. Pero repito, no existe un registro verídico y totalmente confirmado de donde se pueda obtener esa información debido a la época. Sea como sea, lo que hizo no fue poco, y no sería nada descabellado asegurar que es uno de los máximos goleadores de la historia de este deporte, solo por debajo de 2 o 3 jugadores. Ya en el año 1974, en Brasil y con Santos, Pelé anunció que se retiraría del fútbol profesional.
pero su retirada definitiva se aplazó porque en 1975 aceptó jugar con el New York Cosmos de la NASL o la Liga Norteamericana, con lo que su fama tomó un alcance global mucho más allá de América del Sur. En esta etapa ayudó enormemente a la difusión del fútbol en Estados Unidos, atrayendo atención, multitudes y visibilidad internacional para un fútbol que hasta entonces no era un deporte mayoritario allá. Y finalmente, en el año 1977, jugó su último partido profesional con el Cosmos, un partido de despedida ante Santos, donde Pelé vistió ambas camisetas, la de Santos y la del Cosmos, despidiéndose de los campos después de una carrera única en su clase. En su vida personal, Pelé también vivió alegrías intensas y pruebas difíciles. Se casó por primera vez en el año 1966 y tuvo 3 hijos, llamados Kelly, Jennifer y Gediño. Esa unión desafortunadamente terminó en divorcio en el año 1982 y años después, en 1994, se casó de nuevo, con quien tuvo 2 gemelos en el año 1996 llamados Joshua y Celeste. Y también tuvo un tercer matrimonio con la cual ya terminaría viviendo sus últimos años. Después de su retirada, Pelé no desapareció del mundo del deporte, todo lo contrario, sino que se transformó en embajador. Fue ministro extraordinario de deportes en Brasil, promovió leyes para regular el fútbol profesional, participó en campañas humanitarias y, aunque no lo crean, actuó en cine, compuso música, grabó discos e incluso sacó un álbum, por lo que entiendo, y divulgó su imagen y su historia alrededor de todo el mundo, convirtiéndose en una de las mayores celebridades de la época y en general de la historia. Fue reconocido muchísimas veces como uno de los mejores atletas de todos los tiempos, y en el año 1999 la FIFA lo eligió como uno de los mejores jugadores del siglo. El Comité Olímpico Internacional lo nombró atleta del siglo, y medios de prensa como el Equipe lo reconocieron y su influencia traspasó fronteras. Su salud empezó a tener complicaciones serias en los últimos años. En 2021 se le diagnosticó cáncer de colon. Hubo hospitalizaciones, infecciones y una lucha que fue bastante difícil contra el deterioro físico que inevitablemente acompaña a la vejez. Desafortunadamente, el 29 de diciembre de 2022, Pelé falleció. Y esto pasó en Sao Paulo, Brasil, a los 82 años de edad. Pelé dejó un legado imborrable, y no solo por sus goles y títulos, sino porque hizo del fútbol arte, esperanza, una voz para los humildes y un puente entre culturas. Fue el niño que jugó con pelotas improvisadas, que soñó en un Brasil dividido por desigualdades, que iluminó el planeta con sus gambetas, definiciones, sonrisa, humildad y sobre todo por su pasión. Y hasta su último suspiro, su nombre evocará emoción, admiración y sobre todo inspiración. Porque el 10 de Brasil siempre tendrá dueño, y todos los amantes del deporte recordaremos a Pelé como uno de los primeros jugadores en darle un peso y significado a este número, convirtiéndolo en un símbolo distintivo de talento.